Estamos en la mitzvah semanal. Baruch Hashem, estamos en Purim, a unos días de conectar con esta gran festividad, Bezrat Hashem. Conectamos con el Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo y comienza con Ta'anit Esther, el ayuno de Esther. Número 1. El 13 de Adar, víspera de Purim, es día de ayuno. Efectivamente, durante el 13 de Adar, en tiempos de Mordejai y Esther, los Yehudim de Persia, bajo el reino de Ahasverosh, se congregaron para defenderse de sus enemigos que se preparaban a exterminarlos. Conforme a la tradición instituida por Moshe Rabbeinu, ese mismo día de guerra fue fijado como día de ayuno y de invocación a Hashem para la salvación. Asimismo, nosotros ayunamos el 13 de Adar para recordar que Hashem se apiada de toda persona en angustia que ayuna y torna en teshuvá sincera como en aquellos días. Si Purim cae en domingo, el ayuno se adelanta al jueves, como lo habíamos estudiado. La obligación de ayunar incumbe a todos, con la excepción de mujeres embarazadas o que amamantan, y de personas enfermas aún sin gravedad. Estas solo comerán lo estrictamente necesario para su salud. Entonces, si la persona no puede ayunar, tampoco no significa que la persona se va a dar sus manjares, no, solamente tiene que comer lo que requiere preciso para su salud. Solo se ayuna durante el día y está permitido comer toda la noche hasta el alba con la condición de tener la intención de quedarse despierto toda la noche. ¿Ok? Entonces, solamente se ayuna durante el día. El ayuno empieza el jueves a las 5:53, ¿ok? El ayuno empieza el jueves a las 5:53 de la mañana, pero está permitido comer toda la noche, toda la noche. Con la condición de tener la intención de quedarse despierto toda la noche, pero si se duerme, aun si se despierta antes del alba, ya no podrá comer. Solo si suele levantarse en medio de la noche para beber agua, también esta noche podrá hacerlo porque es una costumbre. De cualquier forma, si antes de dormir tenía la intención de despertarse antes del ayuno, para comer le está permitido, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si la persona dice, bueno, no voy a aguantar despertarme y no tener hambre, entonces mi intención es levantarme a las 5 de la mañana, prepararme algo para comer y así aguantar el ayuno. Si esa es su intención, está permitido. El año ebolismal, el año bisiesto como lo conocemos, que comprende de Adar Aleph a Adar Bet, cuando se ayuna el 13 de Adar Bet, en el agregado. Ahora, Mahatzita Shekel. En ocasión de Purim se suele dar el Mahatzita Shekel, la mitad del Shekel, en recuerdo del impuesto individual que se recaudaba para el servicio del templo. Como la palabra terumá está repetida 3 veces en Parashat Shekalim, se suele dar 3 piezas con valor de la mitad de la unidad de moneda del país donde vive. Se recomienda darlas el día de Ta'anit Esther, el día del ayuno de Esther, antes de Minjá, o bien el día de Purim, antes de la lectura de la Megilá. 2. Se da el Mahatzida Shekel a partir de los 20 años, según una opinión, o a partir de los 13 años cumplidos, según otra opinión, y otra opinión nos dice, todos dan Mahatzida Shekel. Pero entonces, Rabbi Yosef Karo se está basando en que el Mahatzida Shekel se debe de dar a partir de los 20 años, ya que en muchas ocasiones así estuvo estipulado en la Torah. Ahora, esto está sujeto a cambios, depende al maestro, guía espiritual o rabino que la persona tiene. Lo mejor es dar el valor de Mahatzida Shekel original que se recaudaba y que pesaba aproximadamente 10 gramos de plata, ¿sí? Entonces la persona, aquella que se quiere esmerar aún más en la misma, puede checar o evaluar cuánto cuestan 10 gramos de plata y dar 3 veces esto. Recuerde, ajá, a ver,
Lo mejor es dar el valor de Mahasida Shekel original que se recaudaba y que pesaba aproximadamente 10 gramos de plata. ¿Por qué? Porque recuerden que el shekel completo pesaba 20 gera, 20 gramos de plata. La mitad son 10 gramos de plata. Como la palabra terumá está mencionada 3 veces en Parashat Shekalim, se dan 30 gramos de plata, es decir, 3 mitades de shekel. Ahora, el milagro de Purim. Dice Rabbi Yosef Caro, en Purim, 14 de Adar, celebramos la salvación milagrosa a nuestro pueblo durante su cautiverio en Persia bajo el reino del rey Ahasverosh, el rey Asuero. Cuando su ministro Amán, descendiente de Amalek, el primer y gran enemigo de Israel, decretó con el consentimiento del rey la exterminación total de los Yehudim. En realidad, el milagro de Purim se realiza en un cuadro de fenómenos naturales, por lo cual el nombre de Hashem no figura en el relato histórico de esos acontecimientos. Bueno, aquí hay algo importante e interesante. En esta semana leemos la Megilat de Esther, en donde no es mencionado el nombre de Hashem en ninguna parte. Y justamente en esta semana leemos Parashat Tetzaveh, el día de mañana vamos a estar estudiando esto, en donde el nombre de Moshe Rabbeinu no es mencionado en la parasha. Entonces, ¿coincidencia? Puede ser, pero no lo creo. Todo está perfectamente acomodado a como debe de ser. Recordemos que cuando una persona físicamente está, su luz tiene un límite. Pero cuando lo físico ya no está, su luz es infinita. No hay un límite para esto. Entonces, nosotros podríamos decir, no está el nombre de Moshe en esta parasha. No debemos de saber que la energía de Moshe Rabbeinu está más presente en esta parasha, en donde no es mencionado su nombre físico. Entonces, toda la luz de Moshe Rabbeinu está revelada. Lo mismo es en Megilat de Esther. El nombre de Hashem no está, pero toda la luz de Hashem está en este libro. Por eso es que la persona debe de poner especial atención. Si la persona lo va a leer en su casita, debe de leerlo con la mejor entonación, con la mejor intención, tratando de esmerarse en esta mitzvah. Megilat Esther, que leemos en Purim, pues la naturaleza no revela abiertamente la presencia de su creador, pero en esos acontecimientos convergen de la forma tan evidente hacia un solo objetivo. La salvación del pueblo que se ve forzosamente en ellos un milagro y no una simple coincidencia. Nuestros sabios dicen que el Eterno anticipa el remedio a la enfermedad. Antes que el peligro se declare, prepara la salvación. Así Esther, mensajera para salvar a su pueblo, accede al trono antes que Israel estuviese en peligro de exterminación. Y todo esto empezó porque a Vashti le salió un granito y se veía fea y no quiso salir a exhibirse. ¿Por qué? Porque tenía un granito y se veía fea. Entonces a Ahasverosh le dijo, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Hay opiniones que nos dicen que la mató y hay opiniones que nos dicen que la despidió. Entonces todo empezó, ¿por qué? Por un granito. Antes de que Amán se acercara a Ahasverosh y le dijera, te ofrezco tantas monedas para destruir, si me dejas destruir al pueblo, te ofrezco tantas monedas para que lo añadas a tus tesoros. Ahora, el remedio puede, sin embargo, ser inoperante si no lo merecemos. Al contrario, la oración acompañada de una teshuvah tiene la fuerza de poner en acción la milagrosa máquina divina de Yeshuot, la poderosa máquina divina de salvación. La movilización espiritual general organizada por Mordejai, jefe de la comunidad, surte su efecto y provoca el milagro que va a invertir la situación, conducir a la ejecución de Amán en la misma horca que había preparado para Mordejai, al acceso de este último a una posición privilegiada y a la salvación del pueblo. Entonces sabemos que después de estos sucesos de que Amán fue colgado, Mordejai pasó a ser mano derecha de Ahasverosh. Muchos Yudim estaban contentos con esto y otros Yudim no estaban contentos. Purim es más que una conmemoración, es una elección histórica de primera magnitud. Somos el mismo pueblo desde su creación. Nuestra naturaleza divina no está sujeta a variación. Si cambiamos nuestra identidad, nuestra esencia espiritual, nos exponemos a los peores peligros. Amalek, Amalek solo nos ataca cuando estamos espiritualmente débiles y descuidados. La práctica de la Torah, en cambio, nuestra fidelidad a la Torah atrae sobre nosotros una providencia milagrosa y una protección divina con vista a nuestra supervivencia y a nuestra conservación. Shushan Purim.
las ciudades fortificadas desde la época de Yoshua bin Nun, de la tribu de Yosef, como es el caso de Jerusalén, así como las localidades vecinas gozan del privilegio de celebrar Purim el 15 de Adar, en vez del 14 de Adar, como se hace en Juzlares, como se hace fuera de la tierra de Israel. Por ejemplo, aquí en México se hace a partir del 14 de Adar, en Israel se hace el 15 de Adar. Ahora, nos dicen, el primer Purim fue celebrado el 15 de Adar, mientras que en las otras ciudades abiertas se festejó el 14 de Adar. De aquí proviene el nombre de Shushan Purim para el 15 de Adar. Las ciudades sobre las cuales se duda a qué categoría pertenecen seguirán a la mayoría y festejarán Purim el 14 de Adar. Sin embargo, también leerán la Megilá sin sus verajot el 15 de Adar por si las dudas. Purim en años bisiestos, ebolismales. Los años ebolismales en los cuales se añada un segundo mes de Adar, Aleph Bet, Adar Bet, perdón. Purim será celebrado respectivamente el 14 y el 15 de Adar del mes de Adar Bet, en el mes de Adar 2. Se señala de todos modos el 14 y el 15 de Adar 1 con la supresión del Tajanún y se designan estos dos días como Purim Katán y Shushin Purim Katán respectivamente. Entonces, cuando hay 2 meses de Adar, el 14 y el 15 de Adar 1 se le categoriza como Purim Katán, un Purim pequeño, y Shushan Purim Katán, ¿sí? Y se celebra hasta el Bet, hasta el mes de Adar Bet. Ya se celebra con el banquete, con la lectura, etcétera, etcétera. Megilat Esther. Megilat Esther, o la Megilá, como es llamada, es un rollo de pergamino en el cual el libro debe estar escrito por un sofer, por un escriba. Todos, tanto los hombres como las mujeres, tienen la obligación de escuchar la lectura de la Megilá 2 veces, una en la noche y uno en la mañana. Es preferible que las mujeres escuchen la Megilá leída por un hombre. La lectura de la Megilá en la noche es precedida de 3 verajot. Al-Mikra Megilá, Shazan Isin, Laboteinu, que hizo el milagro a nuestros padres, y Shehiyanu. La noche se puede leer la Megilá a partir de la aparición de las estrellas. Está prohibido comer antes de escuchar la Megilá, aun si se sufre por causa del ayuno. Aunque te estés cayendo de hambre, debes de esforzarte para escuchar la lectura de la Megilá en ayuno. La Megilá debe leerse en público para servir al objetivo de ¿qué? De propagar el milagro. Si no se escuchó la lectura de la Megilá durante la oración de Armita en la sinagoga, se puede todavía cumplir con su deber toda la noche hasta el alba. Si se perdió la lectura de la noche, no se puede compensar leyéndola 2 veces durante el día. Entonces es importante que la persona la lea en la noche y en el día para cumplir con su obligación. El Hasán, es decir, el que va a leer la Megilá, debe de tener la intención de hacer cumplir a todo el cajal, a toda la congregación, con su obligación. Y cada uno ha de escuchar con la idea de cumplir así su deber. Además, el que la escucha ha de seguir con mucha atención la lectura palabra por palabra, ya que si se le escapa una sola palabra no habrá cumplido con su obligación. Por esta razón es preferible disponer de una Megilat Kasherá, de una Megilá apta en la cual se va a leer en voz baja al mismo tiempo que el Hasán, ¿ok? Entonces, es muy importante que cuando se esté leyendo la Megilá, la persona no solamente esté escuchando, sino que agarre su Megilá y esté siguiendo la lectura con mucha intención, con mucha concentración y puede estar recitándola en voz baja. Todo el cajal suele decir en voz alta los versículos siguientes, los que habíamos dicho, donde nos dice Ish Yehudim, Umordejai, Yatzala Yehudim, Kimordejai. El Hasán debe leer nuevamente solo esos versículos después de todo el cajal. El Hasán debe mencionar los nombres de los 10 hijos de Amán en un solo soplo. El que no sigue la lectura de la Megilá sobre una Megilá Kesherá debe contenerse con escucharla sin leerla en voz baja. Aun si ya leyó la Megilá habiendo cumplido así con su obligación, puede leerla de nuevo con sus verajot, con intención de hacer cumplir con su deber a otras personas. El hombre que ya leyó o escuchó la Megilá en la sinagoga la lee de nuevo en su casa con intención de hacer cumplir con su obligación a su esposa. Dirá antes la brajá al Mikra Megilá y según otra opinión va a decir Lishmoa Megilá, pero omitirá la verajá que sigue a la lectura.
Las verajot deben ser recitadas de pie, pero la Megilá misma puede ser leída sentado. Entonces, cuando se digan las verajot, la persona debe de estar de pie. Un Abel, una persona que está en luto, rezará la oración de Arbit solo en casa y vendrá a la sinagoga para escuchar la Megilá con el cajal. Mujeres que no pueden escuchar la Megilá leída por un hombre pueden leerla ellas mismas y una de ellas puede incluso a través de su lectura hacer cumplir a la obligación a las demás que escuchan, ¿ok? El banquete de Purim. Tenemos la obligación de celebrar Purim durante el día por medio de una comida, una seudá festiva con bebida de vino en un ambiente de regocijo y de alabanzas al Creador por el milagro. Se acostumbra a tomar esta seudá por la tarde y prolongarla hasta la noche. Si Purim cae en viernes, la seudá debe de tener lugar antes del mediodía sin demorar el honor de Shabbat. Antes de sentarse a la mesa, se recomienda estudiar un poco de Torah, pues Purim tuvo por finalidad revelar la luz de la Torah, la Yehudin Ayetaora. Recordemos que en la Megilá Esther, en la festividad Purim, el pueblo de Israel aceptó voluntariamente el cumplimiento de la Torah. Aún el que no suele beber vino, ha de beber un poco de vino en honor a Purim. Si al embriagarse teme perder el control de sus palabras o sentirse mal, es preferible no embriagarse, pues en realidad la obligación es aromantizarse y animarse con la bebida y no emborracharse. En la alegría y la elevación no hay que cesar de alabar a Hashem por el doble milagro. La caída de Amán, Arur Amán, maldito Amán, y la subida de Mordejai, Baruch Mordejai, hasta ver un solo milagro, la providencia milagrosa que nos acompaña constantemente. Entonces, ya el día de mañana vamos a estar hablando sobre el vinito para que empecemos a tomar conciencia de cómo se toma vino correctamente. Regalos comestibles a los amigos, Mishloach Manot. Se tiene también la obligación de enviar por lo menos 2 regalos comestibles diferentes a un amigo. Este deber incumbe también a las mujeres hacia sus amigas. Donativos a los pobres, Matanot Levionin. Tenemos la obligación de hacer donativos a los pobres, por lo menos a 2 pobres. Cuanto más se distribuya dinero o alimentos, tanto más es uno digno de elogios. Se debe gastar en donativos para los pobres más que para el banquete de Purim, pues no existe mayor y más noble alegría que regocijar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. El que alegra a esos desdichados sigue el ejemplo de Hashem, que aviva el espíritu de los humildes y anima el corazón de los afligidos. En Purim no se evalúa el mérito de los pobres que nos solicitan, se da a todo aquel que nos tiende la mano. Honor a Purim. A pesar que Purim es un día laborable y que en principio está permitido ir a sus ocupaciones en los lugares donde no se suele trabajar en Purim, nadie ha de trabajar. De todos modos, nuestros sabios dijeron que el que trabaja en Purim nunca verá éxito en aquel trabajo. Tampoco las mujeres deben hacer trabajos como de lavado. En Purim se viste de fiesta como para Shabbat o Yom Tov. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice Rabbi Yosef Karo en el Shulchan Aruch, Bezrat Hashem. Si hay alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer en estos momentos. Y si no, terminamos Bezrat Hashem.